Amén. Ya tenemos predicador y vamos a entregarlo en las manos del Señor. Señor Jesucristo, santificado sea tu nombre para siempre. Estamos una vez más ante tu presencia para entregar en tus manos a nuestro hermano y amigo William Soto Santiago. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que lo use en este día de manera plena, sin límites, para que tu mensaje a través de él sea de bendición para nosotros, tu iglesia, y para los judíos y para el mundo entero. Para eso, nosotros lo entregamos en tus manos, suplicando por tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora con nosotros, nuestro hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenos días o buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas o de Internet en diferentes naciones. Es un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual leemos una escritura que se encuentra en el libro, en la carta de San Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30. Y dice de la siguiente manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sellados para el día de la redención. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Y que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Sellados con el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, el cual reciben todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. O sea, que el que produce el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Alma, espíritu y cuerpo. Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El ser humano, al pecar, perdió la imagen divina. Antes del ser humano llegar a esta tierra físicamente, ya estaba en la tierra, pero en cuerpo angelical, o sea, en espíritu. Un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Los ángeles
están en cuerpos espirituales, estão em corpos espirituais, o sea, cuerpos de otra dimensión, corpos de outra dimensão, cuerpos teofánicos. teofânicos. El ángel de Dios O anjo, o ángel del pacto o anjo do pacto, que le apareció a Moisés, que apareceu a Moisés, a través del cual libertó al pueblo hebreo, através do qual libertou o povo hebreu, lo encontramos a través del Antiguo Testamento, encontramos através do Velho Testamento, apareciendo diferentes profetas a diferentes profetas, en un cuerpo em corpo angelical, o sea, en un cuerpo de otra dimensión. de outra dimensão. Eso es Isso é un espíritu, espírito, un cuerpo corpo de otra dimensión. de outra dimensão. Dios hace a sus ángeles espíritus Faz de seus anjos espíritos, y a sus ministros llama de fuego. os seus ministros labaredas de fogo. Ahora podemos ver que el ángel de Dios o ángel del pacto O anjo de Deus, ou o anjo do pacto, es Cristo el Mesías o Messias, en su cuerpo angelical. em seu corpo angelical. Por eso Jesús decía, Por isso Jesus dizia, antes que Abraham fuese, yo soy. não existisse, eu San Juan capítulo 8, versos 56 al 58. Era algo que los judíos de aquel tiempo no podían comprender. ¿Cómo era que un hombre que había nacido en aquel tiempo como era possível homem nascido naquele tempo, podía decir que era antes que Abraham? que era antes que Abraão, En su cuerpo físico em seu corpo físico, era de aquel tiempo, era daquele, pero en su cuerpo angelical em seu corpo angelical, era antes que Abraham y aún antes que Adán. A través del ángel del pacto, através do anjo do pacto, que es el verbo que era un Dios y era Dios, que é o verbo que estava com Deus e era Deus, Dios creó todas las cosas. Deus criou todas as coisas. Por medio de Cristo, el ángel del pacto, De Cristo, o anjo do pacto, fueron hechas todas las cosas. fez todas as coisas. Dios obró Deus por medio de él, atuou por meio dele. y sin él E sem ele, no ha hecho nada. não fez nada. Todas las cosas las hizo Todas as coisas, por medio del verbo, el ángel del pacto, que es ese cuerpo angelical de Dios, corpo angelical que le aparecía a los profetas del Antiguo Testamento. do Velho Testamento. Y ahora E agora encontramos que Dios realizó la redención de Israel realizou a redenção de Israel a través del ángel del pacto, que le apareció a Moisés, el cual le dijo a Moisés, e disse a Moisés: yo soy el Dios de tu padre. sou o Deus de teu O sea, Dios de Abraham, el padre de Moisés, pai de Moisés, y Dios de Abraham, e Deus de Abraão, Dios de Isaac Deus de Isaac, y Dios de Jacob, Deus de Jacó. el mismo Dios. O mesmo Deus. Ahora le aparece a Moisés Agora ele aparece a Moisés en su ángel, em seu anjo, o sea, ou seja, en ese ángel que aparecía en forma de luz, esse anjo que aparecia em forma de luz, pero que era un hombre mas que era homem de otra dimensión. de outra dimensão. Por eso cuando Moisés pidió a Dios Por isso, quando Moisés pediu a Deus ver la gloria de Dios, ver a glória de Deus, Dios le dijo Deus disse que no podía ver su rostro, que não podia ver o seu rosto, porque no lo vería hombre y viviría. porque não veria homem e viveria. Pero le dice Mas agora diz que lo va a colocar sobre la roca que vai colocar sobre a rocha y luego él va a pasar, e depois ele vai passar, pero habrá colocado su mano mas terá colocado sobre Moisés. sobre Moisés. Y cuando haya pasado, E quando tiver passado, quitará su mano Dios de Moisés Deus tirará sua mão y entonces verá su espalda. verá as suas costas. Esto está aquí, Isso está aqui, en el capítulo 33 de Éxodo, donde dice onde diz Moisés a Dios, Moisés a Deus. verso 18 en adelante. Versículo 18 em diante. Él entonces dijo, Então ele disse: te ruego que me muestres tu gloria. rogo-te que me Y mostres le a respondió, tua glória. Porém ele disse: yo haré pasar todo mi bien delante de ti. eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. O sea, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Y proclamaré el nombre del Señor, o sea, el nombre de Jehová, como dice esta versión. O nome do Senhor,
delante de ti. diante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. E terei misericórdia de quem eu tiver Y seré misericórdia. clemente con el que seré clemente. E me compadecerei de quem me compadecer. Dijo más: E disse mais: no podrás ver mi rostro, porque no beberá hombre y vivirá. não poderás ver a minha face, porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. Y dijo aún Jehová: Disse mais o Senhor: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. e te cobrirei com a minha mão até que eu não haja passado. Después apartaré mi mano y verás mis E espaldas, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas no verá mi rostro. mas a minha face não se verá. Aquí podemos ver Aqui podemos ver que Dios iba a pasar que Deus passaria en su cuerpo angelical, em seu corpo, llamado el pacto o ángel de Dios. Vean aquí este ángel en el capítulo 23 no capítulo 23 del Éxodo, do Êxodo, el cual tiene el nombre de Dios. o qual tem o nome de Deus. ¿Por qué? Por quê? Porque así como usted, que es alma viviente Que é alma y tiene un cuerpo también espiritual, llamado su espíritu, seu espírito, lleva usted el nombre você leva o nome en su cuerpo físico. em seu corpo físico. Y le pusieron ese nombre, E puseram esse, escribieron ese nombre sobre usted escreveram esse nome sobre você cuando usted nació quando você y lo registraron e o registraram en el país donde usted nació. no país onde você Y usted tiene un acta de nacimiento uma certidão de nascimento donde aparece onde aparece su nombre o seu con el cual fue registrado. qual foi registrado. Y ahora, E agora, el nombre de Dios o nome de Deus aquí está aqui está sobre su cuerpo angelical. sobre o seu corpo angelical. Y luego estaría E depois estaria sobre su cuerpo físico cuando se hiciera carne, quando se fizesse carne, cuando apareciera quando aparecesse como Emmanuel, que significa significa Dios con nosotros. conosco. Ahora veamos el capítulo 23 Vejamos capítulo 20 del Éxodo, do Êxodo, versos 20 al 23. versículos 20 ao 23. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino Do adiante de ti para que te guarde pelo caminho y te introduzca en el lugar que yo he preparado. e leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guárdate delante de él y oye su voz. E ouve a sua voz. No le seas rebelde, E não te rebeles contra ele, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque não perdoará a vossa transgressão, porque mi nombre está en él. pois nele está o meu nome. Millones de seres humanos Milhões de seres humanos han deseado y han buscado conocer el nombre eterno de Dios. conhecer o nome eterno de Deus. Pero miren dónde él dice que está, Mas vejam onde ele diz, en su ángel, no seu el ángel del pacto, anjo pai, que es el cuerpo angelical de Dios. corpo angelical de Deus. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, ¿y cómo van a escuchar la voz de Dios? e como escutarão a voz de A Deus? través del ángel. Através do anjo. Así Assim como usted, que es alma viviente, que é alma vivente, ¿cómo voy yo a escuchar la voz de su alma? como você ouve a voz da sua alma? A través Através de su cuerpo físico, do seu corpo, a través del cual através do qual usted como alma você, viviente, como alma vivente, con su cuerpo espiritual, o seu corpo espiritual, habla a través del cuerpo físico. através do corpo físico. Ser enemigo de tus enemigos Serei inimigo dos teus y inimigos afligiré a los que te afligieren. e adversário dos teus adversários. Para los creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Com Deus de Abraão, de Isaac, esta es la promesa esta é a promessa, que Dios será enemigo de sus enemigos. será inimigo
El enemigo mayor que tienen los enemigos del pueblo de Dios es Dios. Y de Dios no pueden escapar. Los hijos e hijas de Dios tienen al amigo más poderoso, a Dios. Y afligiré a los que te afligieren. Aquí afligiré, en la traducción en español, nos puede dar a entender que los enemigos de los hijos de Dios serán afligidos con muchas plagas, enfermedades, problemas, dificultades en sus vidas hasta llegar a la muerte. Porque mi ángel irá delante de ti. O sea que Dios, por medio de su ángel, en el cual Dios estaba guiando al pueblo hebreo. Y por consiguiente, Dios estaba con su ángel manifestado en forma de nube de luz de noche y de día en una nube que los protegía del sol. Y cuando el pueblo viajaba, la nube se levantaba y el pueblo caminaba en la ruta por la cual iba Dios. Era visible ante todo el pueblo. Y por consiguiente, la guianza de Dios la podían ver todos, hacia donde la columna de fuego de noche y la nube que les hacía sombra de día viajaba. El pueblo tenía que seguir. De día los protegía del sol y de noche les alumbraba el camino. O sea que tenían luz. No pagaban recibos de luz eléctrica. Y de día tenían aire acondicionado. Recuerden que un día de mucho sol, la persona tiene mucha calor. Pero cuando aparecen unas nubes, ya la cosa cambia. Así era con el pueblo hebreo. Dios no fallaba en proteger a su pueblo. Hay un pasaje que dice que cuando la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo se levantaba, recogía todo, porque ya era momento para viajar. Si alguno se quedaba, perecía. Y si alguno tomaba otra ruta, también perecía. La ruta correcta es la ruta por donde Dios va. Así es de edad en edad. Por donde Dios va, de edad en edad, es la ruta correcta hasta llegar a la cumbre o cima, que es la edad que corresponde a nuestro tiempo, representada en una piedra angular. Siempre que se llega a la etapa o edad de la piedra angular, se llega al tiempo
mesiánico, messiânico, al tiempo ao tempo donde tiene que aparecer el Mesías. em que tem que aparecer o Messias. Y por consiguiente, antes Consequentemente, antes tiene que ser visto tem Elías. que ser visto Elias En el tiempo no tempo de Abraham. de Abraão. Todo eso está representado. Tudo isso está representado. Todos los creyentes en Cristo, Todos os nacidos de nuevo, nascidos de novo son hijos de Abraham. são filhos de Abraão. Y ahora, E agora, miren ustedes algo muy importante. vejam algo muito importante. En Abraham Em Abraão están representados estão representados dos tiempos importantes. dois tempos importantes. Están representados Estão representados 2 años de jubileo. 2 anos de jubileu. O sea, Ou seja, 2 ciclos 2 ciclos de edad de la piedra angular. da pedra angular. Cada 50 años, A cada 50 en medio del pueblo hebreo, no meio do povo, el año 50 o ano número 5, era el año de jubileo, o ano de jubileu, el año de redención. de redenção. Y por cuanto estamos hablando E por quanto estamos falando del día de la redención, do dia da redenção, tenemos que ver todo esto temos que ver tudo isso en la vida de Abraham na vida de Abraão y también e também en las profecías nas y profecias en el sacrificio e no sacrifício que se hacía que era feito en medio del pueblo hebreo no meio do povo hebreu. y también en la fiesta E também na del festa año del jubileo, do ano do jubileu, en donde se tocaba la trompeta del año del jubileo quando se tocava a trombeta do ano do el día 10 del mes séptimo de cada año. 7 meses de cada ano. En ese tiempo, Nesse tempo, cuando llegaba el año 50, quando chegava o ano, se tocaba la trompeta del año del jubileo. tocava-se a trombeta do ano. O sea que ese día, Esse dia, cada 50 años, cada 50 anos, era el más importante de todos, mais importante de todos, porque era el tiempo era o tempo el que el sumo sacerdote que o sumo sacerdote entraba al lugar santísimo ao lugar y por consiguiente e, consequentemente, era día era dia de redención. de redenção. Y el día E de expiación más importante de todos a ação mais importante era el que correspondía al año 50. correspondia ao ano 50. Era el día en que quedaba libre toda propiedad Em que toda propriedade ficava livre y el heredero regresaba a su tierra. à sua terra. Así es Assim é el programa de redención. o programa de redenção. Volvía a su dueño original Voltava ao seu dono original toda la herencia toda a herança. y cada heredero E cada herança regresaba a su heredad. regressava à sua herança. Y ahora E agora, encontramos que Abraham tuvo 2 lembramos que Abraão, años de jubileo. anos de jubileu, Cuando cumplió 50 años, quando completou 50 anos, o sea, cuando tuvo 50 años, ou seja, quando fez 50 anos, y después e depois, cuando tuvo 100 años. quando fez 100 anos, 2 años de jubileo 2 anos de jubileu en la vida de na Abraham, vida de Abraão, lo cual muestra o que mostra 2 ciclos de jubileo 2 ciclos de jubileu que serían llevados a cabo que seriam efetuados para la iglesia de para a Dios. Igreja de Deus. La iglesia de Dios del Antiguo Testamento Deus do Velho Testamento es el pueblo hebreo é o povo hebreu. y tuvo su año de jubileo Teve seu ano de jubileu cuando apareció Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. e Jesus Ese era el año de jubileo, era o ano el año de redención. de redenção. Y por eso Jesús tenía que morir Tinha que morrer para llevar a cabo la redención para levar a termo en ese ciclo aquele del año de la redención, da redenção del año do ano de jubileo jubileu actualizado atualizado en
la etapa o edad de la piedra angular de la iglesia del Antiguo Testamento. Esa era la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo. Y ahora, el segundo año de jubileo en la vida de Abraham, que sería el año 100, representa el segundo año de jubileo y corresponde a la iglesia del Señor Jesucristo, que es el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, la iglesia del Dios viviente bajo un nuevo pacto. Y ahora, miren ustedes una cosa. El heredero de Abraham, en los primeros 50 años, cuando cumplió 50 años, encontramos que no heredó, aunque vino, pero no heredó el trono, ni heredó a Israel, pero lo redimió. Llevó a cabo la obra de redención allá por Israel, y haciendo eso, también estaba redimiendo su iglesia y a todo creyente que aparecería en la tierra y vendría a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora la iglesia ha estado pasando por diferentes etapas hasta llegar a nuestro tiempo, que es nuevamente el año de jubileo para la iglesia, que corresponde a la edad de la piedra angular en la iglesia del Señor Jesucristo, y por consiguiente es la edad mesiánica para la iglesia. En el segundo año de jubileo fue que apareció el hijo prometido a Abraham. O sea, nació Isaac cuando tenía Abraham 100 años y Sara 90 años. Y por consiguiente, el Mesías príncipe aparecerá en el ciclo del año del jubileo, representado en el año 100 de Abraham. En ese ciclo divino encontramos a Abraham rejuvenecido y a Sara también. Ese es el ciclo divino para el rejuvenecimiento de todos los creyentes en Cristo. Es el ciclo divino para la resurrección de los muertos en Cristo y para la transformación de los vivos. Resurrección de los muertos como Adán, como Abraham y Sara, que ya estaban ancianos, o sea que su cuerpo ya estaba como muerto, pero ahora con esa transformación vinieron a ser jóvenes nuevamente. Y la prueba está en que Abimelech, rey de Gerar, se enamoró de Sara. Y Sara tenía de 89 a 90 años. ¿Qué rey se va a enamorar de una anciana de alrededor de 90 años? Habiendo tantas jóvenes, algo pasó en la vida de Sara. Fue rejuvenecida, recibió fuerzas, volvió a ser joven. Y ahora
E agora encontramos vemos que estaba sentenciado a muerte que estava sentenciado à morte todo el que le pegara el ojo a Sara, todo o que colocasse o olho em Sara, aún antes de los 100 años, antes de los 90 años, antes dos 90 anos. cuando el rey de Egipto, como decimos, le pegó el ojo a Sara para Quando o rei do Egito quiser casarse con ella, para casar-se com ela, era un hombre muerto. era homem morto. Si no le entregaba a Abraham. Se não a entregasse a Abraão. Y también a Abimelech. E também Abimeleque, Dios le apareció en sueños Deus apareceu y le dijo, eres hombre muerto. se és homem morto, O sea, una sentencia de ou muerte. seja, uma sentença de morte. Abraham era un profeta Abraão era y Dios le dijo, e Deus lhe disse, ella es casada ela é casada y su esposo es e profeta. seu esposo é profeta. Y le dijo E disse que si no la devolvía, que se não a devolvesse, era hombre muerto. era homem morto. Y también su pueblo. E também o seu Dios había cerrado la matriz Deus havia fechado a matriz de las mujeres das y de los animales también. dos animais também. O sea, Ou seja, que dejarían de existir. deixariam, Porque si no se multiplica mas se não se multiplicasse una familia, uma família, un pueblo povo o la humanidad, ou a humanidade, va muriendo poco a poco se não se multiplica, vai morrendo y se acabó la vida e a vida se acaba de esa raza dessa raça o de esa familia, ou dessa família. porque no hay reproducción. Porque não há reprodução. Si no hay reproducción Se não há reprodução, del trigo, o trigo, llega un tiempo en que se acaba el trigo, deja de existir. tempo em que ele deixa, Si no hay reproducción de a reprodução ganado, de gado, se quedan ustedes vocês sin comer carne, sem comer la cual es tan buena acá en el Brasil. carne que é tão boa aqui no Brasil. Por lo tanto, conviene la reproducción. Portanto, convém a reprodução. El ejemplo más hermoso O exemplo mais bonito de la bendición de la reproducción da bênção da reprodução lo dio Cristo. foi lá no Cuando dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, trigo, caindo em terra, não morreu, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mas se cai em terra e morre, mucho fruto lleva. muito fruto dá. Y cuando él dice el grano de trigo, Quando ele diz o grão de trigo, se está refiriendo al mismo, se refere a ele como el grano de trigo, como o grão de trigo, como el Hijo de Dios. como o Filho de Deus. Si el Hijo de Dios, Jesucristo, no moría, quedaba solo. No había reproducción. Não havia reprodução, No habrían más hijos de Dios. Solamente quedaba uno. Quedaría uno viviendo. havia um vivendo, Pero si caía en tierra y moría, mas em terra, lo cual representaba o que representava la muerte a morte de Cristo, de Cristo. entonces llevaría mucho fruto. Então daria muito fruto, Nacería una planta de trigo, seria uma planta lo cual representa a la iglesia del Señor Jesucristo. da igreja do Senhor Jesus Cristo. En la planta de trigo Na planta de es que nacen los granos de trigo. é que nascem os grãos de trigo. Y en la iglesia del Señor Jesucristo, Na igreja do Senhor Jesus, como la planta de trigo, es que nacen los hijos e hijas de Dios, por medio de la unión de Cristo y su iglesia. La vida que estaba en Cristo se reproduce en muchos hijos e hijas de Dios. Así como en la planta de trigo, la vida que corre en esa planta de trigo es la vida del grano de trigo que fue sembrado para reproducirse en muchos granos de trigo. Y así es en la iglesia del Señor Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Ahora, una cosa muy importante, Agora, uma coisa muito importante, los primeros granos de trigo que llegan a madurez grãos de trigo, son los de la parte de arriba, são da parte de cima, porque esos son a los que les da el sol directamente. são os que recebem o sol diretamente. Cristo habla mucho de la planta de trigo. Fala muito do pé de trigo. En la parábola del trigo y de la cizaña, Na parábola do trigo, ahí lo tenemos hablando del trigo. aí temos falando, Y dice que el trigo e diz que o trigo, son los hijos del reino, los hijos de Dios. filhos do reino, os filhos, Y el que sembró la buena semilla, e o que semeou, o sea, el trigo, ou seja, o trigo es el Hijo del Hombre, é o filho do Cristo. Cristo. Y dice que habrá una cosecha E diz que haverá uma colheita para el tiempo final. para o tempo final. O sea,
para ese tiempo. para esse, Para lo cual Él enviará ¿qué? para o que ele enviará o quê? Los ángeles. Os anjos. Por eso dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta Rindo do amor y juntarán a sus escogidos. juntarão os seus escolhidos. San Mateo capítulo 24 versos 30 al 31. 4 versículos 30 e 31. Y San Mateo capítulo 13 versos 30 al 43. 30 ao 43. Y Él dice que así será en el fin del siglo. E assim será no fim do século. O sea que será para el tiempo final. Será para o tempo final, Al final de la dispensación de la gracia. fim da dispensação da graça. Y ahora, E agora, conscientes de que estamos ya en el ciclo conscientes de que já estamos no del segundo año del jubileo, segundo ano do jubileu, que corresponde a la iglesia del Señor Jesucristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. ese es el ciclo divino Esse é o ciclo para la adopción, para a adoção, para la redención para a redenção del cuerpo físico do corpo físico, de todos los hijos e hijas de Dios. dos filhos e filhas, Porque la adopción porque a adoção es la redención del cuerpo, é a redenção do corpo que será para los muertos en Cristo, para os mortos em Cristo, la resurrección en cuerpos glorificados, a redenção em corpos y para los que permanezcan vivos, que permanecem vivos, la transformación. a transformação, Así como Abraham assim como fue transformado foi transformado en el segundo ciclo do segundo de jubileo. de jubileu, no segundo ciclo de jubileu, Y ahora e agora encontramos en la vida de Abraham encontramos na vida de Abraão una transformación. uma transformação. Con 100 años Com 100 anos, y estaba como un jovencito. ele estava como um jovem. Aún después que murió Sara, Ainda depois que Sara morreu, se volvió a casar voltou a se casar. y tuvo 6 hijos más. Teve mais 6, Se casó con Sétura. casou-se com Quétura. Y ahora podemos ver E agora podemos ver que todo eso muestra que tudo isso mostra el ciclo divino de la redención. o ciclo divino da redenção. Hemos recibido Recebemos la redención del alma, a redenção da alma, en donde hemos obtenido onde obtivemos un cuerpo angelical, um corpo que lo cual es é el Espíritu de Cristo, Espírito de Cristo, para así para assim estar adoptados espiritualmente adotados espiritualmente como hijos como filhos, e hijas de Dios. Pero nos falta la adopción física, falta a adoção física, nos falta nos falta una transformación física. uma transformação, Hemos recibido la transformación espiritual, la adopción espiritual, a adoção, la redención a redenção espiritual, pero nos falta la redención física, falta a redenção que será nuestra transformación, en donde obtendremos el cuerpo físico, eterno, inmortal y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo. Tenemos la redención del alma, temos a redenção da alma, la del espíritu, a do espírito, que es la espiritual, a espiritual y la física, e a física, que es la del cuerpo físico. que é a do corpo físico. Eso mismo es así Isso mesmo é assim para Israel para Israel y para todas las naciones, e para todas as nações, para la dispensación del reino. para a dispensação do reino. En el tiempo de Jesús, No tempo, cuando ya estaba en su ministerio, quando já estava no seu ministério, todos esperaban todos esperavam la redención de Israel, a redenção de Israel, que sería que seria una resurrección uma ressurreição de Israel de Israel a lo que era ao que era en el tiempo del rey David no tempo y del rey Salomón. do rei Salomão. Esperaban la redención de Israel, Uma redenção que sería la restauración de Israel seria a restauração al reino de Dios, ao reino de Deus, lo cual es o que é la restauración a restauração de Israel de Israel, al reino de David, reino de Davi, con el hijo de David com sentado sobre el trono de David, o trono de Davi, el cual es el trono de Dios en la tierra, de Deus na terra, conforme a 2 de Crónicas, capítulo 28, capítulo 21, versos 4 al 6, 4 ao 6, y capítulo 29, capítulo 21 versos 21 al 27. ao 27. La restauración A restauração de Israel de Israel es é
para el ciclo divino para o ciclo de la edad de la piedra angular. da era da pedra angular. Estuvo entre ellos ese ciclo divino 2000 años atrás. Y por eso Juan el Bautista y Jesús estaban predicando el reino, predicando el evangelio del reino, anunciándoles que el reino de Dios se había acercado a ellos, o sea, el reino de David. También les decía Cristo, el reino de Dios entre vosotros está. Pues allí estaba el rey. Cuando Jesús entró a Jerusalén, en esa ocasión en que se le llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la cual están conmemorando hoy todos los grupos del cristianismo. Cuando Israel preguntó, cuando la gente preguntó, ¿y este quién es? Y contestaron, este Jesús de Nazaret, o sea, el hijo de José. Estaban rechazando al Mesías, el príncipe, a su rey, y por consiguiente al reino de Dios, al reino de David. En ese ciclo de la edad de la piedra angular, en ese ciclo de años de jubileo actualizado en el tiempo de Jesús, estaba allí en medio de ellos el rey, heredero al reino de David y al trono de David. Pero lo rechazaron y ahora han estado esperando 2000 años más. Y ahora hemos llegado a ese ciclo divino nuevamente, que fue representado en el año 100 de la vida de Abraham. En Abraham estaba Isaac, y estaba Jacob, y estaban los patriarcas. San Pablo dice que cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, Leví también estaba pagando los diezmos, el cual estaba en los lomos de Abraham. O sea, que ahora Israel, para su restauración, para su redención, la cual ha estado esperando por miles de años, está llegando al momento de su redención. Y ese ciclo divino comenzó en medio del cristianismo. Ese ciclo divino corresponde a la edad de la piedra angular en la iglesia del Señor Jesucristo. La Escritura dice que de Sion vendrá el libertador para Israel. ¿Para qué? Para la redención de Israel, para el establecimiento del reino de Dios en la tierra, o sea, la restauración del reino de David. Como pueblo terrenal, la nación más privilegiada es Israel. No lo podemos negar. Es la nación que tiene la ciudad del rey de reyes y señores de señores. Es la ciudad donde estará el trono de Dios en la tierra, en el cual se sentará el Mesías príncipe. Y es la ciudad, Jerusalén, de donde saldrá la paz para todas las naciones. Esa es la ciudad eterna. Esa es la ciudad que por decreto divino tendrá el trono de Dios en la tierra, y el hombre, el Mesías príncipe, en quien estará Dios, gobernando sobre Israel y sobre todas las naciones. Por eso, el reino del Mesías príncipe dominará
gobernará no solamente a Israel, sino a todas las naciones. Y el deseo de los judíos se convertirá en una realidad. Israel será la cabeza de todas las naciones. Y Jerusalén será la capital del mundo. No solamente de Israel, sino del mundo entero. Y todas las naciones y todos los reyes de las naciones durante el reino milenial serán reyes bajo la corona del Mesías príncipe, gobernando bajo la corona del Mesías príncipe. Y de Israel, de Jerusalén, todas las naciones recibirán la bendición de Dios. Subirán de año en año a Jerusalén para adorar a Dios. Eso está en Zacarías capítulo 14. Y la nación que no suba a Jerusalén para adorar a Dios tendrá graves problemas, porque no habrá lluvia sobre esa nación, por cuanto no fueron a adorar a Dios. Y por consiguiente vendrán las plagas sobre esa nación. Se irá a la ruina, a la quiebra. Ahora podemos ver lo que será la redención para Israel. Es que Dios obra con Israel como nación. Con los gentiles, Él obra, Él trata como individuos, con individuos, llamando del medio de los gentiles un pueblo para su nombre, llamando individuos para formar un pueblo celestial, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que los predicadores del cristianismo, tratando de convertir el pueblo hebreo a Cristo, no han tenido éxito. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio de la Gracia es para el cristianismo. Para los judíos está la predicación del Evangelio del Reino, que comenzó a predicar Juan el Bautista y continuó predicando el Señor Jesucristo. Pero luego de Jesucristo se detuvo la predicación del Evangelio del Reino. Cuando se detuvo la semana número 70, con la muerte de Cristo, allí se detuvo la predicación del Evangelio del Reino. Y luego, el día de Pentecostés, comenzó la predicación del Evangelio de la Gracia. Se abrió una brecha, la dispensación de la gracia, la cual queda en medio de la semana 70. La semana 70 consta de 7 años. Ya 3 años y medio se cumplieron bajo el ministerio de Jesucristo. Y restan 3 años y medio que corresponden a la gran tribulación. Y esos corresponden al pueblo hebreo para completar la semana 70. Y después de eso, el reino milenial. La redención de Israel será como nación. Por esa causa es que están esperando a Elías, el cual vendrá
proclamando la paz imperecedera con su mensaje dado por Dios para el pueblo hebreo. Él conocerá lo que tiene que hablarle al pueblo hebreo. Él no estará tratando de convencer a ninguna persona. Él dará el mensaje de parte de Dios y ellos lo van a reconocer. Ellos lo están esperando. Y ahora, ¿por qué lo están esperando? Porque ese mensajero ha sido prometido en Malaquías capítulo 4, verso 1 al 6, para ser manifestado antes que venga el día del Señor grande y terrible. O sea, antes que comience la gran tribulación, ellos lo van a ver. Ese es el precursor del Mesías príncipe. Él estará con un mensaje de parte de Dios, un mensaje de redención para Israel como nación. También entrarán muchas naciones al programa de la redención para naciones, el cual está representado también en el programa de redención para individuos. Y ahora todos deseamos que todos los países latinoamericanos y caribeños entren en el programa de redención como nación. Se van a unir a Israel. Van a creer como Israel. Pues ellos conocerán que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Ellos comprenderán. Es el mismo Dios del cristianismo. Y es el mismo Dios de Ismael. Y por consiguiente, del Islam. Por consiguiente, de los musulmanes. Es que Ismael es el tronco de ellos. E Ismael vino de Abraham. Por lo tanto, Abraham es el padre de Israel, es el padre de Ismael, por consiguiente, del Islam y de los musulmanes y también del cristianismo. Porque de Abraham vino Jesús. Es el padre de la fe. Todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo son hijos de Abraham. Algunos dicen, por eso es que se pelean, porque son hermanos todos. Como en los hogares, los hermanos se pelean unos con otros, pero siguen siendo hermanos. Y la madre y el padre luchan porque se lleven bien. Por consiguiente, necesitan ser bien educados por sus padres. La enseñanza de Dios a través de Abraham, de Isaac y de Jacob la encontramos en las Escrituras. Por lo tanto, tenemos ahí los consejos de parte de Dios a través de estos hombres de Dios.
Y ahora E agora encontramos encontramos que hay un día que há dia en específico específico para la redención, para a redenção, representado representado allá en el año del jubileo. lá no ano do jubileu. Cada 50 años, el año 50 No ano 50 era el año del jubileo, era o ano do jubileu. año de Pentecostés. Ano de Pentecostes. No día de Pentecostés, sino año de Pentecostés, Pentecostes. lo cual es otro Pentecostés Outro Pentecostes. para la redención Para a redenção del cuerpo, todos los creyentes en Cristo. todos os crentes em Cristo. Así como para el día de Pentecostés Assim como para o dia de vino el Espíritu Santo veio o Espírito para la redención para a redenção espiritual, espiritual, para ser restaurados para serem restaurados. al reino de Dios y por consiguiente a la vida eterna. Recuerden que la redención, Agora que a redenção, lo cual es que é ser regresados a su lugar de origen, regressados a seu lugar de origem, es para ser regresados para ser regressados al reino de Dios. ao reino de Deus. Con el nuevo nacimiento, Com o novo nascimento, la persona regresa a pessoa regressa a su lugar de origen, a seu lugar de origem, al reino de Dios y por consiguiente a la vida eterna. consequentemente a vida eterna. Miren lo que dice San Pablo Vejam o que São Paulo diz cuando escribe quando escreve a los colosenses aos Colossenses, en el capítulo 1, no capítulo 1, verso 12 versículo 12 al 14 dice: ao 14 diz: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. dando graças ao Pai que os fez idôneos para participar da herança dos santos na Los santos en luz son los hijos de Dios y tienen una herencia. Son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice San Pablo en Romanos capítulo 8, versos 14 al 23. Y por eso están esperando la redención del cuerpo. O sea, regresar físicamente a la vida eterna de donde han venido. de onde vieram. Sigue diciendo, Como que, por exemplo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas da potestade das trevas y trasladado al reino de su amado Hijo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, en quien tenemos redención por su sangre, em quem temos a redenção pelo seu el perdón de pecados. La redención por su sangre, para ser restaurados al reino de Dios. Vean ustedes, la llevó a cabo el Mesías príncipe, en quien estaba el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el cual es el Espíritu Santo. Y ahora, el mismo Dios, en su cuerpo angelical, que es el ángel del pacto, que es el Espíritu Santo, se hizo carne para llevar a cabo la obra de redención y sacar del reino de las tinieblas a todas las almas de Dios y colocarlas en el reino de Jesucristo, que es el reino de Dios. Y ahora e agora va a restaurar físicamente en cuerpos eternos y glorificados a todos los hijos de Dios. Nos va a restaurar para estar físicamente su reino también. Reino que Él establecerá en la tierra, al cual entrará ao qual entrará Israel Israel y muchas naciones. Al reino del Mesías ao reino do Messias, entrará Israel. entrará Dios redimirá a Israel. O sea, lo sacará del reino de los gentiles, lo sacará de los reinos de este mundo, lo sacará del reino de las tinieblas y lo colocará en el reino de Dios, que será el reino del Mesías, será el reino de David. Y eso será la redención de Israel. Por eso en el capítulo 1 del libro de los Hechos le preguntan a Cristo: ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Porque ellos estaban interesados en la restauración
de Israel. Ellos estaban interesados en que el reino de David fuera restaurado a Israel. Y ahora Israel está esperando la restauración del reino de Dios. La promesa es que el reino de Judá y el reino de Israel, el reino de Judá consta de 2 tribus, y el reino de Efraín, o reino de Judá, no, reino de Efraín, o reino de Israel, que corresponde a las tribus del norte, a las 10 tribus. La promesa es que serán recogidos y colocados juntos con los pertenecientes al reino de Judá. Y entonces el Mesías príncipe será rey sobre ellos. Eso está en Ezequiel, el capítulo 37, versos 15 al 29. Por lo tanto, eso va a ser cumplido. Y así se restaurará el reino de Israel. E Israel será restaurado al reino de David, al reino de Dios. Eso será el futuro glorioso de Israel. Recibirá al Mesías príncipe en el tiempo correspondiente. Pero antes recibirá a Elías, que estará precursando la venida del reino. Y por consiguiente estará precursando la venida del Mesías. Estamos en un tiempo muy importante en el programa divino. Estamos en el día de la redención, en el año del jubileo nuevamente, como se estuvo en los días de Jesús. En los días de Jesús se estaba viviendo en el año del jubileo o día de redención para la iglesia del Antiguo Testamento. Y ahora se está viviendo en el día de redención, que es la edad de la piedra angular, nuevamente en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Es tiempo para la redención. Cuando Cristo habló en San Lucas capítulo 21 de las señales, Él dijo en el capítulo 21, versos 25 en adelante: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bravito del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. A través de las noticias hemos obtenido noticias o informaciones que la familia humana está en grave peligro a causa de eventos que sobrevendrán a la familia humana, a causa del calentamiento global, por causa de la contaminación que el ser humano ha traído a la naturaleza, al medio ambiente. Sigue diciendo: porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso tiene que ver con la voz de Dios. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, erguíos olhai para y levantad vuestras e cabezas, levantai as vossas cabeças, porque vuestra redención está porque a cerca. vossa redenção está próxima. Las señales Os sinais han estado apareciendo. têm aparecido. Es tiempo É tempo de estar erguidos, de estar erguidos, con nuestras cabezas levantadas a las cosas de Dios. Nuestras cabezas levantadas a las cosas celestiales, levantadas para as coisas celestiais, o sea, ou seja, pensando en las cosas de Dios, pensando en el programa de Dios, no programa, el programa de la redención espiritual y de la redención física que está prometida para el tiempo final. Porque vuestra redención porque a vossa está cerca, está próxima, o sea, la redención del cuerpo, ou seja, a redenção do corpo, porque ya la redención porque já espiritual a espiritual ha ocurrido en todos los creyentes en Cristo que han nacido de nuevo, han recibido una transformación espiritual transformação espiritual, y ya tienen su ángel. já tem o seu anjo, Cada creyente en Cristo tiene un ángel cada crente em Cristo de Dios anjo de Deus, que lo acompaña que o acompanha y lo cuida. e cuida dele. Cuando San Pedro fue libertado de la cárcel, en el libro de los Hechos, y fue a la casa donde estaban orando por él, la casa de Juan Marcos, y tocó la puerta una joven Rode. Cuando vio que era Pedro, o cuando escuchó que era Pedro, de gozo no abrió la puerta, De alegria não abriu a porta, y era de noche, e era de noite. y regresó a donde estaban las personas Regressou aonde as pessoas estavam, que estaban en la casa, que estavam na casa, y les dio la buena noticia que era Pedro. e deu a boa notícia de que Es Pedro el que está tocando la puerta. batendo a porta. Y ellos le dicen, E eles dizem a ela: Rode, estás loca. você está louca. Es que no pensaban É que eles não pensaram que podía salir de la cárcel Pedro que Pedro podia sair da prisão, con los soldados que estaban a su lado soldados que estavam a seu lado y encadenado Pedro. e acorrentado Pedro. ¿Quién se iba a escapar Quem escaparia de la cárcel da prisão donde lo metió el rey? onde o rei o colocou? Pero no hay nada imposible para Dios. Cristo le había dicho a Pedro Cristo havia dito a Pedro que cuando fuera viejo que quando fosse velho, sería que él moriría. seria que ele morreria. Ya él sabía Ele já sabia cómo iba a morir. como morreria. Por lo tanto, no había llegado el tiempo todavía. Portanto, ainda não era o tempo. Y cuando no ha llegado el tiempo, E quando não é o tempo, ¿para qué preocuparse Pedro? para que preocupar? Pedro estaba durmiendo. Pedro estava dormindo, Lo tuvieron que despertar. tiveram que acordar. El ángel lo O despertó. anjo o acordou. Y ahora, E agora, cuando las puertas se abren quando as portas se abrem y él sigue caminando e ele continua caminhando con el ángel que lo acompañaba com o anjo que o acompanhava y es colocado en la calle, e é colocado na rua, Pedro se da cuenta Pedro percebe que no era visión, que no era sueño, que não era sonho, era una realidad, era uma realidade y se fue a la casa. e foi para casa. Allá las que estaban allá le dicen a la joven Rode, As que estavam lá dizem a jovem: no es Pedro, não é Pedro, es su ángel. é o seu anjo. Es que cada creyente tiene un ángel. Cada crente tem um anjo. El ángel que le ha sido dado a recibir el Espíritu Santo ha recibido un cuerpo angelical. Ese es el ángel de cada creyente en Cristo. Cada crente em Cristo. Muchas personas no lo creen, Muitas pessoas não creem nisso. pero los creyentes en Cristo sí lo creen.
Pero que no se preocupen los que no lo creen. Mas que não se preocupem os que não creem. No tienen un ángel tampoco de parte de Dios. Es que no tienen el ángel Aqui não tem o anjo, como lo tienen los cristianos. como os cristãos têm. Son los cristianos los que tienen el ángel. Cristãos que têm o anjo, El ángel de parte de Dios, da parte de Deus, que es el cuerpo angelical, que é o corpo angelical, en el cual cuando mueren físicamente pasan a vivir en el paraíso en ese cuerpo angelical. esse corpo angelical. Ahora estamos viviendo en el tiempo en que de un momento a otro se llevará a cabo la redención física, la adopción, la redención del cuerpo, que será la resurrección de los muertos en Cristo, en cuerpos glorificados, y la transformación de los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, que estarán vivos en este tiempo final. Porque estamos viviendo ya Porque já estamos vivendo en el día no dia de la redención para el cuerpo físico de los creyentes en Cristo y para la redención de Israel como nación, para entrar al reino de Dios físicamente los creyentes en Cristo, porque ya han entrado espiritualmente, y para Israel entrar al reino de Dios como nación. Van a ser vai nascer. en el reino de Dios. Una nación nacerá en un día. A nação nascerá em um dia. Nacerá en el séptimo milenio No sétimo milênio, como día de tiempo, como dia de tempo. porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice el Salmo 90, verso 4, y segunda de Pedro, capítulo 13, verso 8. Y como día dispensacional, la dispensación del reino, que es la séptima dispensación. Y como día o año de jubileo, el año del jubileo de la iglesia del Señor Jesucristo, en el cual Israel también recibirá grandes bendiciones. Así como del año del jubileo actualizado, en los días de Jesús, el cristianismo o los gentiles han recibido una bendición grande, la redención del alma. Israel recibirá la redención como nación para ser restaurado el reino de Dios, que es el reino de David, en el ciclo divino del año del jubileo de la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos en un tiempo importante para el cristianismo y también para el judaísmo, y por consiguiente para el pueblo celestial, la iglesia del Señor Jesucristo, y para el pueblo terrenal, el pueblo hebreo. Este es el tiempo más importante de todos los tiempos. Este es el día de la redención del cuerpo de todos los creyentes en Cristo, donde tendrán el cuerpo glorificado. Y para Israel es el tiempo más importante de todos, porque es el tiempo en que recibirá la redención como nación. Nacerá, resucitará en el reino de Dios como el pueblo de Dios, bajo el reino de David, y el Mesías príncipe sobre el trono de David. Hay grandes bendiciones para el cristianismo y también para el judaísmo, o para los hebreos, y también para todo el Medio Oriente, y para toda la familia humana.
Este es el tiempo más importante de todos los tiempos, en donde cada creyente regresará a su herencia y a su familia. El día de la redención. Han sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, para el día de la resurrección de los muertos en Cristo, en cuerpos glorificados, y la transformación de los vivos en Cristo, para tener el cuerpo glorificado y eterno. Y por consiguiente, entrar al reino de Dios físicamente. Todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo ya están en el reino de Dios, en la esfera espiritual. Pero el reino de Dios va a ser establecido físicamente y van a estar físicamente también con cuerpos glorificados en ese reino como reyes y sacerdotes. Si hay una persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos para que Cristo le reciba y le coloque en su reino y tenga la esperanza de vivir eternamente en el reino de Dios. Pueden pasar a la frente. Estaré orando por ustedes dentro de algunos minutos. Los que están aquí presentes y no habían recibido a Cristo como Salvador, lo pueden hacer en estos momentos. Y los que están en otras naciones y no habían recibido a Cristo como Salvador, lo pueden hacer en estos momentos para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo por ustedes. En todas las naciones también pueden continuar viniendo los pies de Cristo. Allá en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en todo el Brasil, en República Dominicana, en Haití, en todas las islas del Caribe, allá en Cuba, también en todo Centroamérica, México, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y todo otro lugar que se encuentre por esos territorios, también en Norteamérica, también en Japón, también en China, también en la India, también en el África y demás naciones. Pueden continuar viniendo los pies de Cristo para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo por ustedes. Cristo tiene mucho pueblo y los está llamando en este tiempo final. Hemos llegado al día de la redención, al año del jubileo actualizado en la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el jubileo de la iglesia. Ese es el año del jubileo para la iglesia actualizado. Eso es en la etapa de la edad de la piedra angular. Se sube ahí a la edad de la piedra angular en el ciclo divino del año del jubileo siendo actualizado.
estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos. Estén preparados porque estamos en el día de redención, el ciclo divino para la redención de todos los hijos y hijas de Dios, de todos los que han sido sellados con el Espíritu Santo. Han sido sellados para el día de la redención, para el día de la redención del cuerpo, el ciclo divino para la transformación de los vivos en Cristo y resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. Ahí es donde están todas las bendiciones de Dios para la iglesia del Señor Jesucristo y por consiguiente para cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo y también para el pueblo hebreo y para todas las naciones. Ahí es donde están las bendiciones para la familia humana. Vamos a pedir a los que están en las computadoras que nos indiquen cuando hayan pasado todos en Venezuela, Colombia, República Mexicana y demás lugares para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Cristo dijo: estad preparados. En la parábola de las 10 vírgenes, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Cuando vinieron las otras vírgenes, ya la puerta se había cerrado, lo cual significa que la dispensación de la gracia se había cerrado, que ya no había oportunidad de salvación. Por eso en San Lucas capítulo 13, versos 25 al 27 dice: cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, entonces vendréis tocando la puerta. O sea que la promesa es que la puerta que es Cristo se cerrará. Ya no estará como sumo sacerdote, sino como juez. Y por consiguiente, el tiempo de redención espiritual para el alma de las personas se habrá terminado. Ya no habrá sangre en el lugar de intercesión, en el trono del Padre, en el lugar santísimo del templo celestial, donde está Cristo como sumo sacerdote haciendo intercesión, como lo hacía el sumo sacerdote en el tabernáculo que construyó Moisés y como lo hacía el sumo sacerdote en el templo que construyó el rey Salomón. Ya vamos a orar por todos los que han venido a los pies de Cristo. Vamos a estar puestos en pie para orar. El próximo domingo, el próximo viernes, será el día que se conmemora como el día de la crucifixión de Cristo. Y luego el domingo próximo se conmemora la resurrección de Cristo. Y por consiguiente,
se conmemora la gavilla mecida. Primicia de los que durmieron. Fue hecho Cristo. Él es la gavilla mecida que fue aceptada por Dios en el cielo, en el templo celestial. Ya vamos a orar por todos los que han venido a los pies de Cristo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, los que están presentes y los que están también en otras naciones. Y con nuestros ojos cerrados, oremos. Todos los que han venido a los pies de Cristo, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, nació tu fe en mi corazón. Al escuchar la predicación de tu evangelio, creo en ti con todo mi corazón. Creo en tu primera venida, creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador, por lo cual doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me rindo a ti, me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino. Quiero entrar a la vida eterna. Quiero vivir contigo por toda la eternidad. Sálvame, Señor. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso. Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino por cuanto ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en vuestra alma. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Así es la vida eterna para cada persona que cree en Cristo. Ustedes me dirán: escuché la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en mi alma y lo recibí como mi Salvador. Y ahora quiero ser bautizado en agua
lo más pronto posible. Porque Él dijo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de vuestra alma. El bautismo en agua es simbólico. El agua no le quita los pecados. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. El bautismo en agua es un mandamiento del Señor, una ordenanza del Señor. En el bautismo en agua nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Porque así como usted estaba en los lomos de su Padre terrenal, como Leví y todos sus hermanos, los patriarcas, hijos de Jacob, y también Jacob e Isaac, todos ellos estaban en los lomos de Abraham. San Pablo nos dice en el capítulo 7 de Hebreos que cuando Abraham ofreció a Dios los diezmos, pagó los diezmos, Leví también pagó los diezmos, el cual estaba en los lomos de Abraham. Eso está en el capítulo 7 de la carta de San Pablo a los Hebreos. Y ahora encontramos que toda la descendencia de Abraham estaba en los lomos de Abraham. En los lomos de un hombre están millones de hijos, pero están ahí, pero se tienen que manifestar en la tierra por medio de la unión del hombre y una mujer. De otra forma, nunca aparecerán en la tierra como hijos de esa persona. Son millones los que tiene cada persona, y todos los hijos de Dios estaban en Cristo. Cuando Abraham diezmó a Dios, Leví estaba diezmando también. Estaba en los lomos de Abraham. Así también, yo estaba con Cristo, y todo creyente en Cristo estaba con Cristo cuando Él apareció en la tierra, cuando Él caminó en la tierra, cuando Él tuvo su ministerio, cuando Él murió en la cruz del Calvario, cuando fue sepultado, cuando resucitó y cuando ascendió al cielo. Y cuando lo recibimos como Salvador, Él mandó su Espíritu a nosotros. Pero estaba nuestro espíritu, que viene de parte de Dios, estaba en Cristo. Por eso Él es el que envía el Espíritu Santo, porque somos hijos e hijas de Dios. Eso está en Gálatas capítulo 4, donde San Pablo dice de la siguiente manera, para que tengan el cuadro claro. Dice, verso 1 en adelante de Gálatas, del capítulo 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Cada hijo de Dios es heredero de Dios y coheredero con Cristo, el Hijo de Dios, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Al recibir el Espíritu de Cristo, recibimos la adopción espiritual. Y cuando recibamos el cuerpo nuevo, recibiremos la adopción física. Sigue diciendo, y por cuanto sois hijos, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Abba, Padre. Así que ya no sois esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Y ahora podemos ver que somos hijos e hijas de Dios. Por eso Dios envió el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Y así hemos entrado al reino de Dios. Así hemos nacido del agua y del Espíritu, del Evangelio y del Espíritu Santo. Hemos nacido en un nuevo reino, el reino de Dios, que es el reino de Cristo. Y ahora, ustedes me preguntarán, ¿cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo como Salvador, bien pueden ser bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. En el bautismo en agua, les dije que la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. La persona recibida a Cristo muere el mundo. Cuando es sumergido en las aguas bautismales por el ministro, tipológicamente ha sido sepultado. Y cuando es levantado de las aguas bautismales por el ministro, la persona ha resucitado a la vida eterna. Y por consiguiente, ha resucitado en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Ha entrado al reino de Dios. Cristo dijo, el que no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Pero el que nace del agua y del Espíritu, ha entrado al reino de Dios. Ha nacido en el reino de Dios. Eso es el nuevo nacimiento. Cuando la persona recibe el Espíritu de Cristo, ha nacido en el reino de Dios. Y ahora, bien pueden ser bautizados en agua todos los que han recibido a Cristo, arrepentidos de sus pecados. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo, el Hijo de Dios, el único reino que permanecerá para toda la eternidad y que gobernará a toda la humanidad y que gobernará todo el universo. Y ahí estaremos con Cristo en su reino, como reyes, como sacerdotes y como jueces. Pertenecemos al poder político de este reino, porque somos reyes, somos su gabinete. Pertenecemos también al poder religioso, al orden sacerdotal,
celestial de Melquisedec. Y pertenecemos al poder judicial del juez de los vivos y de los muertos, al juez supremo de los cielos y de la tierra. Pertenecemos a ese poder judicial como jueces. Por eso San Pablo dice: ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles? Eso lo dijo en su carta a los Corintios. Les voy a dar el pasaje para que lo tengan. Primera de Corintios. Vamos a dar el pasaje exacto. Capítulo 6, verso 1. Hasta el 4 pueden leer. Y ahí encontrarán que los santos son los miembros de la Iglesia de Jesucristo, nacidos de nuevo, y que pertenecen al poder judicial del cielo, al poder judicial del juez de toda la tierra, al poder judicial del juez justo, Melquisedec, al orden celestial de Melquisedec. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, con ustedes aquí presentes y los que están a través del satélite Amazonas en otras naciones. Vamos a dejar al ministro reverendo Josué Cuña, y también en las demás naciones al ministro correspondiente para que les indiquen hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento, y nos continuaremos viendo por toda la eternidad. Adelante. Graças a Deus pela mensagem que tivemos. As pessoas que vieram